Bienvenidos todos, muchísimas gracias por venir. La verdad es que esto es un encuentro que hemos preparado con muchísimo interés desde hace tiempo. La pandemia nos impidió hacerlo antes y queremos que esto sea el primer encuentro de un grupo de 3 en el que queremos profundizar sobre el significado del trabajo. ¿Y por qué estamos en Poblet en vez de hacerlo en Barcelona, donde a todos nos cogería bastante más cerca? Y es porque en plena pandemia el padre Lepori escribió una conferencia, creo que leyó en Oviedo, donde hablaba muchísimo sobre la regla de San Benito y sobre el trabajo. Yo he de decir que este texto me ha acompañado muchísimo. O sea, lo he leído muchísimas veces y hoy por hoy tengo notas y continuamente lo retomo porque está lleno de auténticas perlas. Entonces, como conocíamos a Fray Borja y pues vimos que era la oportunidad de oro, o sea, combinar las dos cosas, ¿no? San Benito, en su regla, en su experiencia, habla de una visión del hombre que trabaja, que es absolutamente humana y pertinente. Y creo que está llamada a iluminar cómo nos enfrentamos a esta realidad. Entonces, por esta razón hicimos hemos decidido quedar aquí. Este encuentro, nosotros lo hemos estado preparando 3 personas, tenemos una serie de preguntas, pero evidentemente estamos abiertos a todas las preguntas que queramos hacer desde el público, ¿vale? Entonces, por aquello de romper el hielo, si os parece, empiezo con una primera pregunta, pero insisto, en su momento tened mucha libertad para levantar la mano y pedir intervenir, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, queríamos empezar un poco contextualizando, ¿no? ¿Qué es el trabajo? ¿De qué hablamos cuando hablamos del trabajo? O sea, ¿no es el trabajo cualquier actividad humana en la que cada uno se implica con la realidad que tiene cerca? ¿Qué es el trabajo para San Benito? ¿De qué manera esta visión, la que transmite la regla de San Benito, puede ayudar a los que vivimos en el mundo? Que la regla de San Benito fue escrita en principio para una comunidad monástica. Lo primero, deciros que yo esta conferencia de Padre Lepori no la he leído. Los cistercienses no estamos todos leyendo los documentos en general. Sí, los documentos generales, pero no la cantidad de charlas, etcétera, que hace muchísimas, ¿no? Entonces, pero sí que os voy a intentar transmitir lo que a mí me han enseñado en el monasterio desde el primer día que llegué acerca del trabajo, lo que yo mismo he meditado y sobre todo lo que yo experimento diariamente, ¿no? El texto de la regla no es un texto filosófico e incluso tampoco teológico, ¿no? Es un texto muy práctico, pero es una praxis que tiene enseguida unas reminiscencias y unas consecuencias espirituales profundísimas, ¿no? Entonces, esto les pasa a todos los novicios, a todos los postulantes que llegan al monasterio. La regla les aburre porque hay un capítulo que dice, bueno, pues el trabajo manual de cada día, ¿no? Capítulo 48, y tú esperas que San Benito haga toda una elucubración acerca de lo que es el trabajo, la importancia del trabajo, y te dice, bueno, pues los monjes tienen que trabajar desde después de desayunar hasta antes de comer y después de comer hasta antes de cenar, y punto, ¿no? Y entonces también en ese capítulo habla de la lección divina, y en el mismo capítulo, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y qué es la lección divina? Y te dice, pues la lección divina es lo que tienen que hacer los monjes antes de trabajar por la mañana y después de trabajar por la tarde. Pero tú tienes que comprender que el hecho de que él junte la lección divina con el trabajo en el mismo capítulo ya está diciendo muchas cosas, ¿no? Que hay un parentesco entre las dos actividades y que estas dos actividades son absolutamente fundamentales en la vida del monje. Cuando leemos la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio en el siglo IV, es un libro como fundacional de toda la tradición monástica, tanto en Oriente como en Occidente. San Atanasio escribió este libro para decir qué es un monje, usando la vida de San Antonio, digamos, para establecer el modelo, el prototipo, el arquetipo del monje.
San Antonio hace 3 cosas. Cuando él se va al desierto de Egipto para fundar el monacato, hace 3 cosas. Orar, trabajar y leer la Escritura. Y estas son las 3 cosas que hacemos los monjes en Poblet pues, cada día. Leer la Escritura. Sí. Bien, y dicho esto, acerca de la pregunta que me han hecho, pues, ¿qué es el trabajo? Esto es una pregunta filosófica. Gracias. Pero yo os contesto desde la perspectiva bíblica, ¿no? Porque propiamente pues yo estudié filosofía, pero no soy filósofo, y lo que os puedo y lo que creo que es interesante para nosotros pues es eso. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la tradición acerca del trabajo, ¿no? Y para esto hay que retrotraerse muy atrás, ¿no? Para saber qué es el trabajo, que es una actividad fundamental en la vida humana, tenemos que saber, tenemos que preguntarnos todo, ¿no? ¿Por qué es el ser humano? ¿Por qué Dios ha creado el mundo? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, Dios ha creado el mundo por amor, ¿no? Es lo que nos dice la tradición de la Iglesia, es lo que nos dice la Biblia. Lo ha creado por amor porque Él mismo es amor. Dios no es un melón estático que está suspendido en la nada, sino que dentro, en su interior, Él mismo es un solo Dios en 3 personas, ¿no? Entre estas 3 personas circula una corriente que es el amor. Por lo tanto, Dios es actividad pura, constantemente está trabajando, está amándose a sí mismo, amando. Estas 3 personas se aman entre ellas perpetuamente, eternamente, para siempre, de una manera plena y perfecta. Entonces, Dios crea la realidad, crea el mundo, crea el cosmos por amor. Él genera, Él trabaja para amar más y más y más. Su actividad no se satisface nunca, siempre desea buscar nuevos límites que atravesar, nuevas distancias que recorrer, porque cuanto más distancia hay que recorrer, más emplea su amor, más ama. De la misma manera que Dios ama a aquellos que pecan, Él ha venido a buscar a los pecadores, no a los justos. ¿Por qué? Al ser el amor, va a buscar a aquellos que están más lejos. Y cuanto más lejos están, más ejerce Dios su amor. Entonces crea el mundo por amor. Crea algo distinto de sí, aunque hecho a su imagen, para amarlo. Y esta creación debe retornar el amor a Dios. Debe cerrar el círculo del amor. Porque el amor necesita el retorno. Nosotros amamos a alguien. Para que este alguien nos devuelva el amor. Para que el amor sea pleno, necesitamos este retorno. ¿Me oís los del fondo? ¿Me oís bien? Sí. Entonces, Dios crea la materia para amarla, pero la materia de por sí no es capaz de retornar el amor. En la cúspide de la materia, como un intermediario entre el mundo material, el mundo creado y el mundo espiritual y Dios sitúa al ser humano, que es un ser híbrido. Nosotros estamos hechos de cuerpo y alma. Nuestro cuerpo pertenece al mundo material, nuestra alma al mundo espiritual. Nosotros, el ser humano, ha sido creado como una especie de sacerdote, como aquel que debe mediar entre la materia y Dios para que la corriente de amor pueda volver a Dios. Es decir, el ser humano es el representante de todo el ser creado. Y en nombre de todo el ser creado, retorna el amor de Dios, en tanto que Él ama a Dios. Por esto decimos que es un sacerdote, porque es el mediador entre la creación y el creador. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano, al ser un ser espiritual, es libre. Puede rechazar el ejercer su función, puede decirle no a Dios, puede decírselo en nombre de toda la creación además, es decir, el no del ser humano, el no a Dios del ser humano, precipita a toda la creación a la distancia, a la lejanía respecto a Dios. Somete a toda la creación
a la ruptura con respecto a Dios. El ser humano, en tanto que necesita la unión con Dios para ser él mismo, ser pleno. Se niega a sí mismo constantemente, él no es nada, solo es unión pura con Dios. Dentro de su ser no hay nada más que un receptáculo para recibir el amor de Dios. Pero cuando él se niega a ejercer de receptáculo, cuando él se niega a querer retornar este amor a Dios, cuando él quiere ser algo por sí mismo independientemente de Dios, corta su relación con él y se precipita en el pecado. Cuando quiera volver a esta comunión, no podrá volver. Antes del pecado, Dios ha situado al ser humano en el paraíso, en el centro del paraíso. Y allá no le ha dejado ocioso. Le ha dicho, tienes que trabajar, tienes que labrar la tierra. Pero este labrar no es necesario para el ser humano, para vivir, porque él vive constantemente de su comunión con Dios. Por lo tanto, el trabajo originario, el trabajo perfecto, el trabajo para el cual Dios había creado al ser humano, es para imitarle a él, para imitar al Creador. Él debe continuar la creación de Dios en la tierra. Cuando Dios pide a Adán que ponga nombre a todas las criaturas, lo que le está pidiendo es que continúe su creación. La manera que tiene el hombre de retornar a Dios el amor es trabajar por Dios. Pero es un trabajo donde la necesidad no entra para nada. Es simplemente un trabajo amoroso, gratuito, de una perfecta, que es lo que le permite la perfecta comunión con Dios. Por lo tanto, aquí nosotros establecemos siempre la distinción del trabajo entre la contemplación y el trabajo, ora et labora, pero en el Génesis no existe. Antes del pecado, en la creación ideal, no existe esta distinción. Porque cuando el hombre trabaja, contempla. La manera que tiene el hombre de contemplar, de amar a Dios, es ejerciendo sus capacidades, es haciendo algo. El hombre no ha sido creado para no hacer nada. Él intrínsecamente debe actuar, hacer algo, trabajar. ¿Por qué? Porque Dios trabaja. ¿En qué trabaja? Pues Dios crea, Dios ama. Si el hombre quiere amar, debe trabajar. La manera que tiene de amar a la creación y de amar a Dios, es trabajando. Es haciendo lo que Dios le pide. Es imitando a su Creador. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, nosotros también tenemos que amar y trabajar como Dios trabaja. ¿Qué pasa? Pues que el hombre rompe esta comunión, rompe el plan de Dios y se niega a devolverle su amor. Quiere ser algo por sí mismo. Y Dios le pilla, ¿no? Y le dice, bueno, pues se acabó nuestra comunión perfecta, ¿no? Tú decides, Dios respeta la libertad del ser humano, decides vivir por tu cuenta. Entonces, el ser humano es expulsado del paraíso, que es el lugar de la comunión con Dios, de la comunión perfecta, y recibe un castigo. ¿Y este castigo cuál es? Es el castigo del trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el trabajo, que era la actividad preferencial del ser humano para demostrar su amor, se convierte en una necesidad. El ser humano necesita trabajar para vivir a partir de ahora. El ser humano que ha sido creado de la tierra debe volver a la tierra, debe ser humillado y pedirle a la tierra que le dé su sustento. Debe sudar con el sudor de su frente, trabajando la tierra para que ésta le dé lo que antes le venía dado por gracia. Lo que era la prueba de su mayor dignidad se ha convertido ahora en una humillación para él. El trabajo es el castigo. Entonces, ¿cuál es la visión de San Benito? Pues
recoge todo esto. La primera impresión que uno tiene cuando lee la regla es que el trabajo es un modo de hacer penitencia. Es un modo de ascesis. No es, la primera impresión que uno recibe no es la de la creatividad, el amor, no es eso. Es que cuando un monje entra en el monasterio, se pone a trabajar para que se le perdonen sus pecados. ¿No? Antes hablábamos de San Antonio, en el monacato antiguo, dentro del cual se incluye San Benito, no existen estas penitencias que se conocieron más tarde, ¿no? Pues las flagelaciones, el infligirse dolor voluntariamente, etc., ¿no? Solo existen básicamente 3 tipos de ascesis, que son el ayuno, las vigilias y el trabajo. Las vigilias quiere decir privarse de dormir, privarse de las comodidades en general, privarse del ayuno y privarse y someterse a la ley del trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué San Benito recoge solo esta, no solo, veremos después, pero por qué aparentemente esta es la nota principal del trabajo para San Benito, ¿no? Muy bien, pues es por culpa de Jesucristo. Jesucristo, ¿qué ha hecho? ¿Cuál ha sido su misión? Pues ha venido, Él es Dios, ha asumido nuestra condición, se ha humillado, ha renunciado a su divinidad para asumir nuestra condición, para someterse, por tanto, a la ley del trabajo, para tener que trabajar sudando con su frente para trabajar, para sobrevivir. Ha mendigado el sustento de su cuerpo como todos nosotros lo mendigamos, ¿no? Él, en su muerte y en su resurrección, ha transformado la cruz, es decir, ha transformado aquello que nos condenaba, el sufrimiento, la muerte, en un medio de salvación. Gracias a Él, en el sufrimiento, en la muerte, en la negación de nosotros mismos, en la cruz, podemos retornar a la comunión originaria, podemos retornar al paraíso original. Él abre el camino de la salvación. Ahora, el hecho de que abra el camino de la salvación no significa que nosotros estemos salvados automáticamente. Él abre las puertas del retorno, pero ese camino debe ser transitado por nosotros, transitado con Él, a través de Él, configurados a Él, como diría San Pablo, ¿no? Sin Él no podemos transitar por ese camino, pero existe la posibilidad, gracias a Él, gracias al misterio pascual, de volver al paraíso, cosa que antes de Él no podíamos hacer. Por lo tanto, ¿cómo debemos hacer para transitar este camino que Jesús nos ha abierto? Bueno, pues nos lo dice el Evangelio. Quien no muere, el grano que cae a tierra y no muere, ese no da fruto. Quien no coge su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Quien no odia a su padre, a su madre, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, toda la ascesis cristiana, y especialmente el trabajo, que es la ascesis principal que se vive en un monasterio, tiene este sentido. Jesucristo ha transformado lo que era el castigo en un medio de salvación. El trabajo para nosotros es un medio de salvación. Yo me someto voluntariamente a la humillación del trabajo, lo acojo con amor para que se transforme en un medio de salvación para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo acojo el trabajo de esta manera, si yo lo vivo y lo identifico con la cruz de Cristo, se transforma y lo vuelvo a experimentar en el trabajo contemplativo del principio de los tiempos. Vuelve a ser, si yo lo vivo como lo que es, como la cruz de Cristo, como una forma, como una faceta de la cruz de Cristo, se transforma en una actividad creativa, contemplativa, una actividad de amor, llena de amor, un instrumento para el amor. Entonces, el monje es la persona que está implicada en el trabajo con la mayor atención, con la mayor implicación, con el mayor amor, y a la vez es el que debe abandonar constantemente el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque él no quiere atarse a este mundo, ¿no? Debe abandonar este mundo, no porque este mundo sea malo,
porque es el mundo creado por Dios, sino porque es un mundo sometido a una providencia maligna por culpa del pecado. El monje abandona el mundo, rechaza el mundo, rechaza los placeres, rechaza los atractivos de la vida familiar, rechaza todo, no porque condene la creación, sino porque escoge la unión con Dios. Rechaza todo porque todo le molesta. Quiere estar con Dios. Uno de los medios para este rechazo es el trabajo. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Una observación. Entiendo que Dios separa al hombre el trabajo cuando dice creced y multiplicaros y dominar la tierra. Sí. Y en cambio, con el pecado no es tanto el trabajo en sí como el castigo, cuanto la fatiga del trabajo, el sudor. Uh-huh. Sí, bueno, cuando habla del trabajo antes del pecado, no solo dice eso, dice también, tendrás que trabajar la tierra. Sí, sí. Etcétera. Sí, lo que pasa que, bueno, el castigo es la fatiga del trabajo, pero el trabajo, a partir de ese momento, es inconcebible sin la fatiga, ¿no? O sea, el trabajo le pasa al trabajo lo mismo que a toda la creación. Lo que ha sido creado perfecto y bueno para Dios se degenera, deteriora y se transforma en un... Sí. Vale. Segunda pregunta. Perdón. Sí. Una dimensión esencial del trabajo es que el efecto que tiene de edificar la persona que lo realiza. El trabajo es el lugar privilegiado en el que la persona se expresa en acción. ¿Qué significa esto? ¿De dónde nace la capacidad del trabajo de dignificar al hombre? Está parcialmente anunciado ya en tus palabras. ¿Por qué la Iglesia nos dice esto, no? Esto no sucede, sin embargo, cuando trabajamos de cualquier manera. O sea, hay formas en las que esto sucede y otras que no. ¿Qué debe suceder para que tenga lugar? Si lo dices en alto, sí. Bueno, moltíssimes gràcies per acollir-nos. No, que m'ha sorprès, o sigui, com aquesta visió tan de càstig, no? Després de la salvació amb Crist, no? O sigui, perquè jo, amb les meves dificultats, el que demano al Senyor és que m'ajudi a estimar el que tinc davant, no? Llavors, clar, amb aquesta visió tan... Ostres, m'he quedat una mica com... no? La visió de càstig del treball, vols dir? Sí. Bueno, de acuerdo, no, ella me... Sí, la resumo a ver si lo consigo. Me decía eso, que le ha sorprendido, digamos, una visión tan negativa del trabajo, entendido como un castigo, y cómo es esto, ¿no? Lo que, sí. Bien, lo que yo quería decir es que, a ver, efectivamente Dios castiga, ¿no? Pero ¿por qué castiga, no? ¿Por qué condena al ser humano a vivir fuera del paraíso? Bueno, pues este es el precio de nuestra libertad. De hecho, el hecho de que exista el infierno y de que exista castigo es la prueba más grande del amor de Dios, porque Él nos da la libertad de rechazar su amor. Nosotros podemos rechazarle. Lo que pasa es que, claro, rechazarle implica unas consecuencias. Si no hubiese consecuencias de nuestros actos, no habría libertad. Todo sería una cosa amorfa. Si no somos libres, si cuando yo hago algo eso no conlleva unas consecuencias, pues entonces da lo mismo que haga esto o aquello porque no hay consecuencias y por lo tanto no hay libertad real, ¿no? Dicho esto, lo que yo quería significar es que Jesús ha transformado el instrumento del castigo en un instrumento de salvación. Que esto es lo fundamental de todo lo que he dicho, aunque quizás no lo he resaltado suficientemente, ¿no? Es decir, Jesús ha transformado la cruz, que es un instrumento de tortura, en un instrumento de salvación, en el instrumento de salvación. Él nos ha salvado en la cruz, que es lo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Es el precio de nuestra libertad. Jesús ha pagado nuestra deuda. Imaginaos que
pedimos un préstamo de 1.000 millones de euros y lo perdemos todo. ¿Qué hacemos? Bueno, pues no hacemos nada. Viene Jesús y lo paga por él, lo paga con su vida, pero lo paga por nosotros. Esto es la buena nueva, ¿no? Es decir, bueno, estamos súper contentos de ser cristianos porque Jesús ha pagado lo que nosotros debíamos haber pagado por nuestros pecados. Y lo ha pagado con la cruz. Ahora, como os he dicho antes, este pago no es gratis, porque si fuese gratis, o sea, es decir, es gratis, pero si fuese automático, perdón. Si fuese automático, si él paga los 10.000 millones y a Dios muy buenos, gracias, y nosotros seguimos igual, se anula nuevamente la libertad, porque entonces no habría un efecto de nuestros actos. Él lo que hace es decir, mira, yo lo que hago es abrirte la puerta del retorno, o sea, te doy el trabajo para que tú empieces a trabajar y puedas ir pagando poco a poco. Abre la puerta del retorno al paraíso. Y hay un camino para llegar hasta esta puerta. Este camino es nuestra santificación. Entonces, nosotros no podemos santificarnos por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo, etc. Debemos vivir con Él, configurarnos a Él, debemos cargar su cruz. Toda nuestra vida, la vida cristiana, es cargar la cruz de Cristo. No hay cristianismo sin cruz. Entonces, nosotros esto lo podemos vivir como un monje, que es uno que se adelanta y dice, bueno, pues yo quiero llevar la cruz, me meto en un monasterio con todas estas paredes que me separan del mundo y asumo el trabajo como una cruz. Asumo la soledad como una cruz, asumo la oración como una cruz, asumo la vida cotidiana con mis hermanos de comunidad como una cruz. ¿Por qué como una cruz? La cruz lo transfigura todo, ¿no? Lo que es la vida comunitaria es una cruz, porque es dura, pero a la vez es maravilloso. O sea, es la experiencia de la comunión. Si se vive con Cristo. Si vive sin Cristo es un manicomio, ¿no? Pero si vive con Cristo, Cristo lo transfigura todo. ¿De acuerdo? Entonces, lo transfigura todo, por lo tanto, transfigura también el trabajo. Le retorna su dignidad original. La dignidad original del trabajo es que es una pura contemplación, es una pura actividad contemplativa, lo que significa que es una pura actividad de amor a Dios. El trabajo está conectado con la dignidad primigenia del ser humano. Nosotros hemos sido creados para que toda la creación alabe al Señor. ¿Y cómo hacemos eso? Trabajando. Contesto y quedas más tranquila. Vale, o sea, la buena nueva queda intacta, creo, con esto que he dicho, ¿no? O sea, Jesús nos ha salvado, pero eso no significa que haya anulado nuestra libertad ni nuestra responsabilidad, ¿no? Esto quizá es uno de los grandes problemas del cristianismo actual, ¿no? Que decir, bueno, hemos sido salvados, jiji, jaja, y no hacemos nada después. Enseguida se nos dice que somos pelagianos y que tal, y que no sé, porque queremos salvarnos con nuestro esfuerzo, pero es que hay que esforzarse. Lo que pasa es que hay que esforzarse de otra manera, que es buscando a Cristo en todo, en nuestra vida, viviendo con Él, crucificándonos con Él. Vivir la cruz de Cristo significa adelantarse hacia ella, pero también cuando nos pasa algo, cuando nos dejan sin trabajo, cuando nos dicen que tenemos un cáncer, cuando se muere una persona que amamos, cuando nos morimos nosotros mismos, asumir, acoger todo eso como una posibilidad de salvación, como la cruz de Cristo, ¿no? Mi propia muerte puede ser transformada en un acto de amor, en un acto de unión con Dios. ¿No? Esto es lo más maravilloso que uno puede esperar, ¿no? Vale, entonces vuelvo a tu pregunta, sí, que no me acuerdo cuál era. Dicen que... Esto de la construcción, o sea, el trabajo como una actividad que ayuda a la construcción de la propia persona. Es decir, el trabajo muchas veces lo vemos solamente como el objeto del trabajo, sí, lo que hacemos. Es decir, si no hace un pan, si no cuida a un enfermo o instruye, ¿no? Pero también es algo que revierte en nosotros. Pero no de cualquier manera. No trabajando de cualquier manera, esto ayuda a edificar una persona. Muy bien. Bueno, un poco ya he contestado a esto, ¿no? O sea, yo vuelvo a situarme. Claro, esta pregunta se podría contestar desde una perspectiva puramente psicológica, ¿no?
yo recuerdo hace unos años, ¿no? Vino una señora de una familia muy, muy rica, que tenía un hijo con 14 años, un chico que era súper dotado, que tenía una depresión de caballo, ¿no? Y entonces el chico ya había ido a un montón de psiquiatras, le estaban dando pastillas. Era un chaval que si hablabas con él y le preguntabas acerca de su relación con sus padres o estas cosas que a todos nos afectan muy íntimamente, pues se ponía a llorar. Se ponía a llorar sin parar. Igual estaba 20 minutos llorando, ¿no? Entonces esta mujer estaba desesperada y me trajo al chico aquí al monasterio como último recurso. Siempre pensamos en Dios en el último recurso, pues es así. Y bueno, esperando que los monjes tendríamos como la varita mágica para desencallar esto, ¿no? Entonces yo soy el responsable del huerto en el monasterio y me lo llevé. Estuvo un fin de semana aquí con nosotros. Me lo llevé al huerto y le puse a trabajar. Nunca había hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ni barrer, pues eso, una azada, quitar hierbas, le hice llevar el motocultor y bien, se lo pasó bomba. Entonces, en todo el fin de semana no lloró, ni una sola vez. Y cuando volvió su madre, le dije, mire, yo creo que este chico lo que tiene que hacer es trabajar. O sea, vaya este verano, en lugar de ir a las colonias, a Estados Unidos, a no sé qué, que vaya a un bar y que trabaje, que friegue el suelo, que sirva copas, que trate con la gente. En septiembre me escribió su madre un email. Bueno, ella se lo tomó mal, ¿no? Porque yo le eché como una bronca, ¿no? Y me escribió su madre diciéndome que sí, que el chico estaba bien, que se habían acabado las pastillas, que tal, que había trabajado un verano y ya estaba bien. O sea, el trabajo psicológicamente es necesario. Somos seres, somos como las hormigas no paran de hacer cosas, las abejas no paran, pues el ser humano es igual. Vivimos en comunidad y tenemos que hacer cosas sin parar, porque si no se destalota todo, ¿no? Pero desde una perspectiva más profunda y más espiritual, ¿no? ¿Qué pasa, no? Bueno, pues que nuestro ser, este ser dual, espiritual y material a la vez, está completamente desordenado por culpa del pecado. El mundo, la realidad creada por Dios, tiene dos dimensiones: la dimensión sobrenatural, la dimensión espiritual invisible, y la dimensión material que nosotros podemos ver y tocar, etc., ¿no? Nuestra sociedad tiende a suprimir la dimensión espiritual y solo consideramos la otra, como si pudiese bastarnos para vivir, ¿no? Pero de hecho las dos existen. Si el ser humano no está constantemente dirigido hacia esta dimensión sobrenatural, pierde el equilibrio interior. ¿Qué pasa? Bueno, pues que por culpa de nuestro pecado, nuestro cuerpo constantemente está intentando ocupar el lugar de nuestra alma, está intentando dominar nuestra alma. Por culpa del pecado original hay una guerra en nuestro interior entre el cuerpo y el alma, cuando los dos han sido creados para vivir en armonía. ¿El trabajo qué es? ¿Qué puede ser? Bueno, pues es nuestra lucha para poner orden en nuestro interior. En la medida en que yo someto a mi cuerpo a una disciplina, cualquier trabajo requiere una disciplina, cualquiera, también la del artista, cualquiera, estoy dominando a mi cuerpo, intentando poner orden en mi interior. Si yo no tengo la disciplina, si yo no sufro este sudor de mi frente al que he sido condenado, mi interior, mi ser, se desequilibra completamente. Es lo que le pasaba a este chico, yo creo, ¿no? Y lo que nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Esto se nota muchísimo en los monasterios, ¿no? Un monasterio donde la comunidad tiende a contemplar únicamente, donde esto es un peligro en concreto de mi monasterio. Nosotros vivimos del turismo. Entonces, el trabajo que tenemos no nos permite, de hecho, no nos pagamos nuestra manutención con nuestro trabajo. Entonces, cuando intentamos decir, bueno, pues oye, aquí tendremos que trabajar como todo el mundo y ganar nuestro pan como todo el mundo, independientemente del turismo, etc., siempre hay gente que dice, la comunidad, bueno, pues no, porque ya viene el turismo, nosotros pues ahora ya somos mayores, no podemos empezar, nos vamos a meter en un lío de una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este tipo de actitudes llevan a todas las comunidades a una degeneración clarísima, ¿no? Un deterioro de la vida espiritual, clarísimo, ¿no?
Porque si el ser humano no está en esta tensión, no se somete a esta ley del trabajo, su interior se descalabra. Él debe trabajar, debe hacer y debe implicarse completamente y personalmente en su actividad, porque es un medio de encontrar a Dios, es un medio de entregarse a Dios. Si el ser humano trabaja sin pensar jamás en Dios, entonces está trabajando para sí mismo y el trabajo no ha sido creado para esto. ¿Sí? ¿Contesto con esto? O sea, sí en la primera parte, no en la segunda, ¿no? O sea, cuando nosotros en el mundo, en la actividad que cada uno tenga, ¿no? Se acerca, intenta responder a lo que el trabajo le pide, hay formas, o sea, yo experimento, ¿no? O sea, cuando yo pongo el acento en lo que soy capaz de hacer, ¿no? Bueno, incluso en lo que me gusta del trabajo, ¿no? Cuando se me olvida que soy limitado, veo que trabajo peor. O sea, cuando creo que basta, o sea, me basta el 100% de mis energías para trabajar bien, trabajo mal. Es decir, sin embargo, cuando esto lo pongo delante del Señor, cuando lo ofrezco, cuando soy consciente de que hay un factor que yo no controlo, esto hace que la jornada de trabajo sea muchísimo más fructífera. Claro, evidentemente como somos seres llamados, hemos sido creados para vivir la comunión con Dios, si todo lo que hacemos no va como cristianos, no solo como monjes, no va dirigido a esta comunión, todo esto queda deformado, queda pervertido, queda manchado por nuestro egoísmo, ¿no? Si yo trabajo desde esta humildad que dice él, ¿no? Desde la conciencia de mi propia pequeñez, dejo que la gracia del Señor penetre en mi interior, ¿no? Y inspire mi propio trabajo. Si yo en cambio estoy completamente satisfecho, autosatisfecho, completamente confiado en mis energías, en mis capacidades, excluyo al Señor de mi propio interior, excluyo a su gracia, y mi trabajo es simplemente un reflejo de mi propio egoísmo, de lo que yo estoy buscando. Yo trabajo solo, exclusivamente para mí, ¿no? Lo gracioso es que cuando hago esto, cuando yo me pongo como objeto último en mi trabajo, por una providencia especial, las tornas se invierten. Cuando yo persisto en esta manera de trabajar, lo que era un medio para mí se convierte en una finalidad. Y yo, que era la finalidad, me acabo convirtiendo en un medio. Es decir, si yo solo trabajo para mí, para ganar dinero, para ganar prestigio, para mi propia satisfacción personal, acabo transformando el trabajo en un ídolo. Y por lo tanto, sacrifico mi vida al ídolo. Me paso la vida trabajando sin parar. Lo que la mayoría viven como una especie de injusticia, como el sacrificio de su propia existencia en aras al trabajo, y esto le echan la culpa a la sociedad, al sistema, etc. En realidad todos nosotros somos responsables porque nos estamos poniendo exclusivamente a nosotros como finalidad de este trabajo. Y si hacemos eso, entonces caemos en la esclavitud del trabajo. El trabajo es un medio para el hombre, no es el fin del hombre. Y si él lo vive como un fin, lo transforma en un ídolo y se somete al poder del ídolo. Lo hace un Dios. Y sacrificamos nuestra vida al Dios. Yo recuerdo, antes de ser monje, tuve muchos trabajos, ¿no? Y la verdad es que este tema del trabajo siempre me ha interesado un montón. Y lo quise experimentar. Yo estudié filosofía en la universidad y entonces sentía un enorme atractivo por el trabajo manual, el trabajo físico. Supongo que para compensar un poco la empanada mental con la que salí de la facultad, ¿no? Y entonces me puse a trabajar, entre otras cosas, de albañil.
y conocí a un señor que estaba a medio año de la jubilación. Llevaba toda su vida trabajando de albañil, era un grandísimo albañil, sabía muchísimo de su oficio, pero llevaba 20 años esperando la jubilación. Entonces yo os puedo asegurar que no he conocido jamás una persona más amargada que él, ¿no? Él esperaba librarse del trabajo para poder vivir según su propio sentido, sin buscarle un sentido a su trabajo. Cuando era una persona que dominaba perfectamente su trabajo, ¿no? Un trabajo que además puede ser precioso, porque ser albañil no es lo mismo que trabajar en una fábrica donde siempre haces lo mismo. Aquello hay una variedad de actividades que uno puede desarrollar, tiene una parte artesanal, tiene una parte artística, tiene una parte... Bueno. Entonces estaba completamente quemado, completamente carbonizado interiormente, ¿no? No le encontraba ningún sentido a su trabajo, por lo tanto era un esclavo de su trabajo. Él vivía para el fin de semana, y no solo para el fin de semana, sino vivía para la jubilación. Entonces era mirar atrás y ver que 35, 45 años de su vida los había tirado a la basura, esperando la jubilación. Que de una semana de 7 días, 5 los tiraba a la basura. Para él 5 eran 5 días de castigo, sin encontrar el elemento redentor en el castigo. Claro, el trabajo es necesario para el ser humano, pero si se vive como un medio de redención, ¿no? Si no, es una tortura, ¿eh? Estos esclavos que viven trabajando 15, 20 horas al día, no, 20 quizá no, pero en la fundación de Liberia, ¿no? este país de África, del Golfo de Guinea, este país fue fundado por esclavos libertos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces los liberaron y ellos se volvieron a África y fundaron ahí un país. Y lo primero que hicieron fue instaurar la esclavitud en Guinea. Es decir, eran personas tan abyectas interiormente que reproducían la abyección que ellos llevaban en su interior. Porque el trabajo había sido para ellos una condena, una tortura de por vida. Entonces, nosotros podemos caer en esta manera de vivir el trabajo si no le buscamos el elemento redentor. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, y la hacemos justo después, no te importa, ¿vale? Cuando trabajamos, podemos movernos por el deseo de dinero, de prestigio, de carrera, de poder, de independencia. Y al mismo tiempo, podemos desear con nuestro trabajo al bien del mundo. ¿Cómo sucede la contribución al bien del mundo? ¿Es solamente lo que hacemos o también el cómo lo hacemos? ¿Cómo se ordenan estos deseos? Esto que os comentaba, que decía al principio. Pueden ser contradictorios o no ser contradictorios, pero evidentemente son de naturaleza distinta. ¿Somos nosotros solos capaces de cumplir este deseo? Muy bien, bueno, pregunta muy interesante, creo, ¿no? Acerca del bien, ¿no? Y nuestra capacidad de hacer el bien. Bueno, Jesús dice en el Evangelio de San Juan, sin mí no podéis hacer nada, ¿no? Y creo que se refiere especialmente al bien. Es decir, nosotros no podemos pretender vivir en el desorden interior, en el pecado interior, la lejanía de Dios, y que de lo que hay en nuestro interior salga algo bueno. O sea, cuando en nuestro interior, lo que llena, de lo que sobra, de lo que sale del corazón es lo que dice la boca, como dice el Evangelio de mañana. Cuando en nuestro interior hay pecado, hay mal, hay desorden, no podemos pretender hacer el bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que hay cosas, hay acciones que identificamos con el bien, ¿no? Dar de comer a una persona que se está muriendo de hambre. Eso es objetivamente bueno, ¿no? Entonces, una persona que es un pecador, como todos nosotros, puede hacer ese acto bueno. Ahora, ese acto bueno puede ser también un escándalo. Es decir, yo puedo dar de comer a alguien que se muere de hambre para quedar bien con los demás. Puedo usar al moribundo para lucirme ante mí mismo y ante mi sociedad.
Yo os puedo decir que creo que no he conocido gente más egoísta y más difícil que en el mundo de las ONGs, ¿no? Donde hay personas excelentes, pero también aberraciones increíbles, ¿no? Porque el hacer el bien, el satisfacer los patrones de lo que nuestra sociedad nos dice que es hacer el bien, está muy bien visto y es muy rentable a nivel personal, ¿no? Entonces, la fe cristiana, la Iglesia, lo que nos dice es que debemos empezar por nosotros mismos siempre. Que la caridad cristiana no es satisfacer ciertas acciones que nosotros consideramos son buenas, sino que debemos empezar por nosotros mismos. Que el bien, cuando lo hacemos, nuestra mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha, o al revés. ¿Por qué? Porque nos hemos negado tanto a nosotros mismos que ya no somos nosotros los que actuamos, es Cristo mismo quien actúa en nosotros. Cuando avanzamos por el camino de la configuración a la cruz, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando morimos como el grano de trigo que cae a tierra, es cuando damos fruto. Porque es Cristo quien da fruto en nosotros. Es su gracia la que produce el bien. Cuando entré en el monasterio, este problema para mí era crucial, ¿no? Yo venía del mundo del voluntariado, ¿no? Había hecho muchos voluntariados en muchos sitios, también en otros países, en África, etc. Y me angustiaba mucho la cuestión de no hacer el bien, es decir, bueno, yo entraré en el monasterio y ya no podré ayudar a la sociedad, ¿no? Yo encontré la solución en el hecho, en la perspectiva escatológica, ¿no? Es decir, bueno, hacer el bien, lo primero para hacer el bien es empezar por uno mismo. Yo voy a empezar por mí mismo, ¿no? Yo sé que de una manera misteriosa, cuando yo empiezo por mí mismo, cuando yo me configuro a Cristo, esto es lo más necesario, que haya personas que hagan esto en el mundo, es lo más necesario para el mundo, es lo más necesario para el progreso del bien. Es absolutamente lo más necesario. Cristo no vino a fundar hospitales a la tierra. Cristo vino a darnos la llave de nuestra salvación colectiva y de nuestra salvación personal. Y debemos empezar por nosotros mismos. Una persona que cruza este camino, que va transitando por este camino de la salvación de Cristo, es 1000 veces más eficaz, 1000 veces más importante que todas las ONGs del mundo juntas. De una manera misteriosa, de una manera invisible, pero de una manera real. A veces queremos hacer el bien, queremos hacer aquello que nosotros consideramos que es el bien, pero no calculamos las consecuencias que aquello va a tener. A largo plazo no sabemos lo que va a pasar. ¿Qué implicaciones va a tener eso? Pensemos en la medicina, por ejemplo, ¿no? Es incontestable que la medicina pues, es como un adelanto para el ser humano, ¿no? Pues ya no sufrimos como antes, casi cualquier enfermedad la podemos curar, etc. Pero ¿qué implicaciones ha tenido eso a nivel espiritual? Esta especie de falta de contacto, de falta de experiencia del sufrimiento. Cuando uno va a un país del tercer mundo y ves que las personas están acostumbradas a sufrir dolores agudos, el dolor de muelas, el romperse un brazo, todas estas cosas que nuestra medicina nos soluciona de un día para otro, ellos no la tienen solucionada. Bueno, pues que ves que son personas con una capacidad de resistencia, con una capacidad de confiar en Dios, que nosotros ya no tenemos. No estoy diciendo que la medicina sea mala, lo que digo es que las implicaciones de los actos que nosotros consideramos a priori perfectamente buenos son incalculables, que no las dominamos, que no hacemos el bien nunca a secas, que aquello tiene consecuencias. En cambio, lo que es seguro es que cuando seguimos a Cristo, cuando encarnamos a Cristo en nuestra vida, esto es incontestablemente bueno y bueno para siempre. ¿Vale? No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Bueno, que me lo he apuntado antes porque si no me lío. Sí, bueno, que tampoco parezca puritano, pero decía antes... Habla fuerte. Sí, decía, si el hombre no se somete a esta ley del trabajo, se descalabra, ¿no? Sí. Y luego ponía los ejemplos pues, del albañil y de este chico que vino aquí, ¿no? Sí.
Y bueno, o sea, entiendo lo que quiere decir, ¿no? Sí. Pero es muy difícil en la práctica, ¿no? Si no se somete a la ley del trabajo, se descalabra, no sé. Pienso en lo que se dice, ¿no? Pues el trabajo, el negocio es lo opuesto al ocio, Sí. ¿no? Y entonces, ¿qué es? El ocio es malo, ¿no? Lo que es bueno es el descanso, no el ocio. No sé, yo pienso en lo que decía San Francisco de Sales, que hizo un voto, creo, de nunca quedarse ocioso, ¿no? Ya. Entonces, claro, si el descanso ha sido santificado será bueno, pero el ocio, ¿qué es, no? Cómo se vive también para no verse arrastrado, ¿no? Uno pues en los dos extremos, ¿no? de la ley del trabajo, claro. O idolatrarlo o quedarse pues más ocioso, ¿no? Vale, gracias. Bien, esto, muy buena pregunta también, ¿no? Pues eso, cómo conviven el ocio y el trabajo, ¿no? Entonces, y cómo podemos vivir el ocio de manera que el trabajo no transforme el trabajo en una esclavitud, ¿no? Cómo podemos vivir el fin de semana sin que el resto de la semana sea tiempo perdido para nosotros, ¿no? Bueno, pues justamente luchando por dar un sentido a toda la semana, ¿no? O sea, nosotros necesitamos descansar, el trabajo exige el descanso, o sea, porque si no, no podemos trabajar. La vida exige comer y dormir, ¿no? Porque si no, no podemos vivir. Por tanto, el trabajo es indisociable del descanso. Pero el descanso está supeditado al trabajo para nosotros, ¿no? Para los griegos no era así, y para los romanos tampoco, ¿no? El ocio es el polo positivo y el negocio es la negación del ocio, ¿no? A partir del momento en que Jesucristo ha transformado la ley del trabajo en un instrumento de salvación, para nosotros lo importante es el trabajo, no el ocio. El ocio es lo segundo, lo que nosotros necesitamos para poder seguir trabajando. Por lo tanto, debemos poner el trabajo en el centro, habitándolo de sentido. De hecho, intentando reposar también en nuestro trabajo, ¿no? En el sentido de que si encontramos un sentido y un sentido espiritual a nuestro trabajo, el trabajo es una fuente de enriquecimiento maravillosa para nosotros, ¿no? Es importante, nosotros los monjes trabajamos unas 7 horas al día, trabajo manual, y rezamos unas 6 horas. Trabajamos más que rezamos. Pero nuestro trabajo debe estar habitado por la oración. Nosotros lo vivimos un poco así, es decir, para nosotros la oración es agotadora. Cuando tú te levantas a las 5 y rezas hasta las 9 sin parar, hasta las 9 de la mañana, que es lo que hacemos nosotros, y luego desayunas y te vas a trabajar, después del café con leche, estás con una sensación de, oh, qué bien, ya voy a hacer algo, ¿no? Porque estar recitando, intentando concentrarte, es durísimo. Cada día, ¿no? Y el trabajo lo vives como una liberación. Pero el trabajo debe ser habitado por la oración. De hecho, se habita él solo por la oración, porque como has comido tanta oración durante 5 horas por la mañana, o 4, cuando estás allá lo que haces es digerir. Yo trabajo en el campo y digieres lo que has rezado esa mañana. Entonces te salen las melodías que has cantado, te salen los salmos que has leído, te salen solos, porque están aquí y salen. Y los vas aplicando a la materia, ¿no? Pero la regla dice, y nosotros lo intentamos aplicar, que debemos orar también mientras trabajamos, ¿no? Y esas oraciones son unas oraciones muy sencillas. El rosario, por ejemplo, es la oración de los hermanos legos, lo inventaron los cartujos, para los monjes que no iban al coro o que no pasaban tantas horas en el coro, mientras trabajaban iban rezando unas oraciones repetitivas que les ayudaban a habitar el trabajo de oración. El trabajo es un instrumento para la oración. Entonces me diréis, bueno, claro, yo trabajo en una startup, estoy todo el día ahí metido con ordenadores, gente que me presiona y tal, ¿cómo vas a rezar ahí? Bueno, yo lo sé, es súper difícil, evidentemente, ¿no? Y nuestra sociedad, sometida a esta providencia diabólica, va generando ambientes en los que casi es imposible trabajar, y no es por casualidad. Ambientes en los que es casi imposible rezar mientras uno trabaja, y no es por casualidad, ¿no? Yo trabajé también en una fábrica, en un almacén de carga, de camiones, de frutas y verduras, donde nos ponían música máquina todo el día, para poder trabajar más rápido. Entonces, ¿cómo vas a rezar ahí?
¿no? Pero es que daba la impresión de que era el demonio mismo que se le había sugerido al jefe de nuestra empresa que hiciese eso para machacarnos a todos espiritualmente, ¿no? ¿Cómo vamos a rezar si el móvil está sonando todo el rato, ¿no? Es mucho más difícil, ¿no? Los únicos que aguantaban un poco el tipo en esta empresa donde yo trabajaba eran los musulmanes, que tenían, por contrato, digamos, el derecho a dejar el trabajo un ratito y irse a rezar y volver, ¿no? Los únicos que aguantaban, ¿no? Entonces, claro, pero debemos intentarlo, o sea, debemos intentar orar en nuestro trabajo, debemos intentar habitar el trabajo de oración, para darle sentido, ¿no? Para que no sea una cadena de esclavitud. Esto es fundamental. Lo mismo que debemos esforzarnos por habitar nuestro ocio de oración. Si nosotros vivimos el ocio simplemente como, bueno, descanso, bueno, me tiro en el sofá, estoy vacío, ¿no? Entonces me miro la tele, ¿no? No hago nada. Eso no es descansar. No, eso no es descansar, eso es alienarse. Porque lo que yo hago en mi rato de ocio influye después en mi manera de trabajar. Si yo en el ocio me comporto de una manera completamente distinta a como trabajo, entonces estoy creando una duplicidad en mi vida que es alienante, indudablemente, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Es que me enrollo un montón. Tanto. Sí. A ver, un poco por todo lo que has dicho ahora y lo que has dicho al principio. Sí. No solo es una pregunta, es un poco, a ver cómo decir, me surge la duda de qué es el trabajo, ¿no? O sea, en qué parte de mi vida es cuando estoy trabajando y cuando no. Porque un poco lo que me llevo es que toda la vida es un trabajo. Sí. O sea que yo tengo 3 hijos pequeños y cuando salgo del trabajo digo voy a mi segundo trabajo. Porque, ¿sabes? Y a veces, como dices tú, vas a trabajar a descansar, o sea, a descansar del otro, ¿no? Sí. Y entonces, en otro episodio esta mañana, mi marido fregando los platos y viene el niño y que dice, papá, ¿qué haces? Estoy trabajando, ¿no? O sea que al final todo se puede vivir o todo se tiene que vivir con esta conciencia, y lo que dices, ¿no? Ahora Sí. que la oración tiene que penetrarlo todo, porque al final la cruz que llevamos no lo llevamos solo en el trabajo, lo llevamos en todo. O sea, incluso para mí los momentos de ocio son muy pocos, Claro. muy pocos, y además muchas veces lo vivo como una cruz también. Sí, o sea, sí. Sé que lo necesito, entonces me esforzo a buscar todo para tener este momento, pero a veces también lo vivo como una cruz, ¿no? Sí. Entonces, si puedes aclarar un poco esto. Y otra pregunta que, ahora ya más o menos la has contestado, pero para nosotros que no estamos en el monasterio, sigue estando ahí el factor de la necesidad, ¿no? Que el trabajo pues se nos impone para vivir, ¿no? Sí. Entonces no es no lo podemos escoger, o sea, no es una opción, sino que tiene que ser. No sé si puedes aclarar un poquito esto, cómo puede ser la conciencia, pues esto, o sea, estoy trabajando, no estoy trabajando, cómo se puede vivir esto de manera como unida. Sí, muy bien. Muchas gracias. No lo sé. no sé cómo se diría. Es decir, a ver, nosotros como cristianos debemos acoger y transformar todo lo que sucede en nuestra vida como un medio para unirnos a Cristo, ¿no? Tanto sea el trabajo como sea el ocio. Entonces, es fundamental que lo que nosotros hagamos, también cuando vamos a descansar, tenga una relación con Cristo. Nuestro cuerpo necesita descansar y necesitamos hacer cosas frívolas a veces, ¿no? Entre comillas, ¿no? Nosotros los monjes, por ejemplo, 2 veces a la semana nos reunimos en la sala de recreación para hablar. Y allá nunca se habla de teología, de liturgia, nunca. Siempre hablamos del Barça, de no sé qué, porque lo necesitamos, ¿no? Y psicológicamente lo necesitamos, ¿no? O chorradas que pasan a la comunidad, o cosas así, ¿no? Y esto es así, ¿no? Pero nuestra tensión fundamental ha de ser hacia esto.
En la medida en que una persona entrega su vida de una manera radical y completa a Cristo, todo lo que hace esa persona es sagrado, ¿no? En la medida en que yo me doy a Cristo, en tanto que laico, en tanto que monje, en tanto que sacerdote, todo lo que voy a hacer en mi vida es sagrado. Entonces, que yo lo perciba o no, eso quizás está en segundo plano, ¿no? Pero tener esta conciencia de que es sagrado, de que vivimos amando a Dios, si vivimos por Él en cualquier situación, en cualquier lugar, esto es fundamental en la vida cristiana, ¿no? Y esto es el fruto de todo esto, lo recibiremos y lo experimentaremos en los momentos cruciales de nuestra vida, cuando venga la enfermedad, cuando venga la muerte, ¿no? Entonces veremos si hemos habitado toda nuestra vida, todas nuestras horas, de este amor a Cristo, de esta búsqueda de Cristo, ¿no? Me decías, el trabajo no se puede escoger. Se puede y no se puede, ¿no? Hay este aspecto de la necesidad, los monjes estamos sometidos a la misma necesidad, lo que es cierto que a nivel comunitario, pero estamos sometidos, nosotros debemos hacer funcionar esto, porque si no, a nadie nos paga el pan, ¿no? Pero, evidentemente, una familia como la tuya, esto es mucho más urgente, mucho más concreto que para nosotros, ¿no? Aparte, nosotros no tenemos hijos, ¿no? Entonces, bueno, si nos quedamos con un plato al día, pues no pasa nada, incluso mejor, ¿no? Pero vosotros no. Pero esto es lo que yo intentaba decir desde el principio, ¿no? Es decir, el trabajo tiene las dos facetas. Tiene la faceta absolutamente creativa, absolutamente gratuita, absolutamente amorosa, y tiene la faceta de la condena, de la cadena, ¿no? De lo que nosotros, de la condena a la que estamos sometidos en tanto que seres humanos. Como cristianos tenemos la posibilidad de transformar esta cadena en una fuente de salvación, una fuente de alegría, ¿no? Pero para eso hace falta orar sin parar, ¿no? Es lo que Jesús nos dice, lo que Jesús nos pide y lo que es el único camino que tenemos, ¿no? Cuando uno lleva esta vida de oración, entonces se transforman las cosas a nuestro alrededor. Esto es indudable. Y yo esto lo creo a pies juntillas, ¿no? Dices, no podemos escoger el trabajo, cierto, pero empieza a orar, empieza a buscar a Dios en serio. Él, por su providencia, te va a dar los medios y la manera de encontrar un modus vivendi que sea posible, en el que sea posible ser cristiano, ¿no? Esto es una cuestión de fe, pero es así, ¿no? Pasa lo mismo con la caridad, ¿no? Nosotros decimos, la pregunta que me hacía él antes, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer el bien? Yo creo que uno no debe plantearse cómo hacer el bien en abstracto, ¿no? Debemos esperar que el Señor nos ponga delante a quién debemos ayudar. Cuando oramos, cuando le buscamos, cuando nos configuramos a Él, Él mismo nos dice qué debemos hacer, a quién debemos ayudar, dónde debemos aplicar su gracia, ¿no? Y así es como vive un cristiano, en el abandono absoluto de Dios, ¿no? Entonces, si no te gusta tu trabajo, si encuentras imposible seguir a Dios en ese trabajo, etc., reza y Él te dará la oportunidad, te dará la opción, te dará la manera. Si encuentras que es agobiante tu familia, tu trabajo, todo a la vez, reza y Él te dará. Esto estoy convencido, ¿no? Tú quizá puedes rezar 1 minuto en la jornada, ¿no? Pero ese minuto el Señor va a hacer que equivalga a las 5 horas que yo me paso cada día cuando me levanto. Para ti va a ser fructífero como eso. Pero esto es una cuestión de fe. Y yo lo creo. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias porque yo venía aquí con un gran deseo, ¿no? Sí, la verdad es que, para mí, vosotros, los monjes, las monjas de clausura, para mí, sois como una luz, ¿no? de la presencia de Cristo, ¿no? Para mí es como una presencia muy palpable, ¿no? Y me acordaba, la película aquella de Dioses y de hombres, una de las cosas que me gusta es la relación que tienen, bueno, no se ve en la película, no sé si también así era en la realidad, pero imagino que sí, ¿no? La relación que tenían con la comunidad, la gente que vivía a su alrededor, ¿no? Sí. Y además que eran musulmanes muchos de ellos, ¿no? Pero me parece súper bonito, ¿no? Y
Yo en mi vida tengo necesidad también de esta relación, ¿no? De poder ver de cerca, ¿no? Mujeres que viven esta entrega, ¿no? Que es como una cosa palpable, ¿no? Bueno, esto por un lugar, ¿no? O sea, porque realmente necesito ver esto, ¿no? Claro. Y la otra es, bueno, también está, ya lo has dicho ahora al final, ¿no? Pero cómo vivir en nuestra sociedad la contemplación, ¿no? En nuestra sociedad tan hiperactiva, en que nos ponen ruido para que nos olvidemos de todo, nos distraigamos al máximo, ¿no? Y la contemplación y el silencio, ¿no? Sí. Cómo vivir en nuestra sociedad esto. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Esto que decías de la relación de la comunidad con su entorno, ¿no? Esto es una cosa preciosa que yo experimento mucho desde que soy monje, ¿no? Como nuestra presencia aquí, con todas nuestras incoherencias, con todos nuestros pecados como monjes, como religiosos, con toda nuestra falta de celo que nosotros vivimos cotidianamente y de la cual nos quejamos constantemente entre nosotros y hacia los demás, etc. Pero como todo esto, nuestros vecinos inmediatos están encantados de vivir aquí, ¿no? Como les encanta, vienen a misa, nos comparten sus problemas, nos ayudan en lo que pueden. Esto es una cosa preciosa y realmente uno piensa, si aquí, ¿no? Si en la Espluga de Francolí, ¿no? Y en la Conca de Barberà desapareciese Poblet, es que habría como una debacle espiritual, ¿no? O sea, y lo digo desde la más sincera conciencia de nuestra imperfección como comunidad y tal, ¿no? Pero es así, ¿no? Porque Dios quiere que existan estas comunidades, ¿no? Y esto a mí personalmente me ayuda mucho a continuar, ¿no? Etcétera, ¿no? Otro aspecto de este mismo tema es que cuando yo llegué a la comunidad hace 12 años, todavía vivían la mayoría, o unos cuantos de los monjes fundadores de la comunidad. Esta comunidad se fundó en el año 1940 porque el monasterio había sido abandonado durante 100 años y vivían en todos estos edificios. Esta sala, por ejemplo, solo estaba este arco, lo demás era todo ruina, ¿no? Y vivían en estas condiciones aquí, en una extrema pobreza. Imaginaos el año 1940, después de la Guerra Civil y en plena Guerra Mundial, 3 monjes italianos fundaron esta comunidad. 4 monjes, perdón. Uno de ellos murió de tuberculosis, pasaron un hambre terrible, un frío terrible, y trabajaban en el campo. Entonces, yo los monjes de 80, 90 años que conocí cuando llegué, habían vivido esta fase fundadora de la comunidad, donde el trabajo no era una actividad para llenar unas horas durante el día, que es un poco lo que nos pasa ahora, sino que era absolutamente la ley, la necesidad. Es que si no trabajaban esos monjes, el campo no comían, porque los vecinos tampoco tenían que comer, ¿no? De hecho, hay unas fotos de estos años 50 donde hay colas inmensas de personas que vienen a recibir comida de los monjes, lo que les sobraba del huerto del monasterio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que a los años 80, con esta crisis que vivió toda la Iglesia y vivió nuestra comunidad en particular, bueno, pues hubo la defección de muchas personas después del concilio, que dejaron la vida religiosa, se acabó el flujo de las vocaciones, España entró en la Unión Europea y la agricultura se fue al garete, por lo tanto el medio de subsistencia de la comunidad desapareció porque ya no podían vender el vino que producían, ni podían vender los huevos una granja que tenían con 10.000 gallinas, etcétera, porque ya habían bajado los precios y la economía comunitaria se colapsó. Entonces fue cuando la comunidad hizo la opción de potenciar el turismo para poder vivir del turismo. Os podéis imaginar que solo la electricidad que necesitamos para iluminar este monasterio es un gasto inmenso, ¿no? O sea, creo que las luces de nuestra iglesia consumen lo mismo que el alumbrado público de Vimbodí, que es el pueblo que tenemos aquí al lado, ¿no? Entonces, todo esto lo explicaba porque cuando yo llegué, el huerto, la agricultura estaba prácticamente abandonada. Había un monje de 90 años que todavía trabajaba cada día en el huerto, pero nada más, ¿no? Yo me puse a trabajar con él porque me lo mandaron y porque yo también quería. Entonces, yo no tenía ni idea de trabajar el campo, pero me pasó una cosa increíble, que es que empezaron a venir los agricultores de 80 y de 90 años de toda la región, porque habían oído que un monje volvía a trabajar en el campo. Me trajeron las semillas, me labraban el campo gratis, me daban todo gratis, porque ellos habían recibido de los monjes esta ayuda cuando eran pequeños. Entonces yo todo lo que sé de agricultura lo he aprendido de los monjes mayores y de los payeses que viven aquí al lado, que me hacen todo lo que yo quiero gratis, sin cobrarme nunca nada, y todavía hoy, ¿no?
por este vínculo que se generó gracias al trabajo. O sea, la gente sencilla de aquí creyó en los monjes porque trabajaban. Desconfían de los sacerdotes, pero creen en los monjes porque trabajan. Es curioso. Y entonces a mí, por ejemplo, me ordenaron hace 3 años. Uno de estos, un tal Fidel, que vive aquí al lado, me dijo, bueno, ahora que te han ordenado ya se acabó el trabajo, ¿no? Yo, no, vamos a seguir, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos gallinas, 35 gallinas, las 35 me las han regalado en el pueblo. Tenemos 3 perros, bueno, un perro y ahora nos van a regalar 2, me los han regalado del pueblo. Tenemos un tractor, las reparaciones me las hacen gratis. Todo estos señores, ¿no? Es así. Espera, que faltaba el segundo aspecto de la pregunta, que ahora no me acuerdo cuál era, porque me enredé. Sí, vale. Bueno, el silencio es muy difícil, porque nosotros mismos en el monasterio estamos absolutamente avasallados por el ruido, ¿no? Nosotros tenemos internet, tenemos la visita turística a la cual estamos obligados a gestionar. Bueno, tenemos un montón de visitas, tenemos teléfonos en todo el sitio del monasterio. Es muy gracioso porque el abad anterior que puso teléfonos en todos sitios, él no coge el teléfono, porque dice que es monje, que no necesita pues porque he llenado todo el monasterio de teléfonos, ¿no? Y es así, o sea, hay mucha penetración del mundo en la comunidad, ¿no? Pero aún así es posible si uno quiere y persevera mantener el silencio, etc., ¿no? Lo que yo veo es que, ¿verdad? Yo fui hospedero, es decir, me ocupé de los huéspedes que vienen a pasar unos días con nosotros en el monasterio. Es el choque que hay, o sea, que es realmente impactante, ¿no? Cuando una persona no está acostumbrada a la oración, no está acostumbrada a la soledad y no está acostumbrada al silencio, venir a un monasterio, les metes en la celda, cierras la puerta y les entra un auténtico ataque de angustia. Un auténtico ataque de angustia. Y esto incluidos los sacerdotes. Entonces, a mí me ha pasado de personas que cuando yo era hospedero, que les enseñamos la celda, les enseñamos el claustro, les dejabas ahí y al cabo de 10 minutos venían, me quiero ir. Y eso me ha pasado un montón de veces. Porque encontrarte contigo mismo, encontrarte con tu soledad, encontrarte con tu conflicto interior, es angustioso para todos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? 1, recurrir a los monasterios siempre que se pueda, ¿no? Yo os aseguro que si vais a hacer un retiro en un monasterio, vais a descansar física, espiritual y mentalmente 10.000 veces más que si hacéis un crucero, os vais a esquiar, una cosa así. Os lo aseguro. Está súper bien lo de esquiar y tal, pero lo del monasterio es lo mejor que hay. O sea, os lo puedo decir porque yo lo practicaba y me gustó tanto que al final dije, bueno, pues me quedo ahí y ya está. Sí. Pero es así, es decir, es una experiencia. Es decir, estamos a vuestro servicio, ¿no? Y hay muchos no, pero hay bastantes monasterios con hospedería. Si es un sitio donde se cuida la liturgia, donde se canta bien, ya es el sumum, ¿no? Pero bueno, si no, pues venís aquí y estáis en silencio y esto es un recurso que tenéis, ¿no? Pero a nivel más realista y a nivel más práctico es cultivarlo a diario, ¿no? Y es lo que le decía a ella. En esto el Señor viene a ayudar nuestras carencias, ¿no? Y nunca Dios nos pide nada que no podamos superar con su gracia, ¿no? Entonces, tenemos 1 minuto al día, ese minuto hacerlo cada día, ¿no? Y eso ya es algo, y eso ya es muchísimo. En esto debemos aprender mucho de los musulmanes, ¿no? Que esto lo experimenté en esta empresa donde trabajé. Ellos no se andan con chiquitas, O sea, si no les dejan rezar, dejen el trabajo. Y son gente que tienen una condición económica y tal que no es privilegiada, ni muchísimo menos, Pero es así, los futbolistas musulmanes hacen el Ramadán y van a jugar al fútbol igual. Entonces nosotros nos tenemos que poner serios también con esto, rezar nuestro ratito cada día en nuestra empresa, donde sea, cuando podamos, donde sea, exigir este tiempo, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Sí. O sea, nos hemos dejado avasallar también, en este sentido. El domingo para los cristianos es un día sagrado. Y ya hemos perdido completamente la conciencia del domingo. Los judíos no la han perdido. Un judío, cualquier judío, por mucho que trabaje en una startup o en una multinacional, el sábado no hace nada. Nada. Entonces, ¿nosotros por qué? ¿Por qué nos hemos dejado arrastrar? ¿No? También es culpa nuestra, ¿no? Muy bien.
Hay otra pregunta. Bueno, si se me oye. Sí, pero hay que grabar. Mira. Bueno, yo quería decir que me ha encantado el encuentro. Creo que es fundamental para cualquier trabajador, porque no importa la edad, ¿no? De que seas joven, mayor, anciano, ¿no? Toda la vida yo creo que es una actitud de servicio y de trabajo, ¿no? Pero es verdad que yo ahora me encuentro muchas veces con gente muy joven, ¿no? Y entonces parece que cuesta mucho de entender, o sea, el puesto que te otorgan, la posición que ocupas, ¿no? Entonces, a veces yo siempre he sido como muy feliz y he pensado, no sé, hice de enfermera, me encantó, ya trabajé cuando estudiaba, bueno, había visto igual también en mi familia, ¿no? Que sabía ser una familia humilde, pues esto, ¿no? La conciencia de trabajo, que no importa tanto lo que haces, sino es la conciencia que tú tienes frente al trabajo, ¿no? Y entonces a veces pienso, o yo soy rara, porque a mí me ha gustado siempre todo, o sea, hice de enfermera, me encantó, he hecho de maestra, me encantó, he hecho de madre de familia y me ha encantado. A veces ha sido difícil poderlo compaginar pues con el trabajo, ¿no? Pero es verdad lo que decía un poco Pony, ¿no? Que al final, para una madre de familia, todo es trabajo. O sea, es verdad que el descanso es necesario, porque si no es la madre, pues también no puede llevar a cabo pues su tarea, ¿no? De llevar a cabo la familia y todo, pero encuentro que es muy importante saber ver que, o sea, en el fondo es cualquier tipo de cosas que Dios te pone en el camino, ¿no? Que puede ser un trabajo pues tan bueno, uno como haciendo de enfermera, como de maestra, como de madre de familia, hasta incluso como compañera, ¿no? De trabajo. Y creo que es como fundamental también tener esta conciencia, porque la gente ahora está como muy pendiente de lo que va a hacer o de la posición que tiene y dice, no, yo no soy feliz porque es que no me gusta esto. Y a veces es más ver con otros ojos, ¿no? De decir, no, es que ¿qué es lo que a mí me puede transformar en ese puesto, ¿no? Y creo que, bueno, que es una cosa como para trabajar, porque realmente lo veo mucho también en gente universitaria, que cuánta gente empieza una carrera, luego la deja, luego dice, no, esta tampoco me gusta, o no me gusta este puesto de trabajo, o bueno, tantas cosas, ¿no? Y en el fondo es una aceptación de lo que tú, o sea, de que Dios te ha puesto en un lugar, ¿no? Y no importa tanto lo que hagas, sino es lo que realmente tú eres capaz de aportar y transmitir también a la sociedad, ¿no? En eso. Sí, muy bonito, ¿no? Decías que eras un poco rara, pues sí, es súper rara, porque lo que pasa es que eres cristiana, ¿no? Y entonces, antes de haber oído esta charla, lo que te pasaba a ti es que vives naturalmente la fe cristiana. Entonces yo quizá he expresado y conceptualizado algunas cosas que tú vives, que todos vivimos de manera natural, a partir del momento que creemos en Jesucristo, que creemos en Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú crees en Dios, es obligatorio abandonarse en algún grado a la providencia, ¿no? O sea, tú crees en Él y por lo tanto confías en Él. Y sabes que Él, de manera intuitiva, sabes que Él es el único que va a satisfacer tu hambre interior. Por lo tanto, el trabajo, si es este o es aquel, o si estoy en este puesto o en otro, no me va a importar tanto, porque yo mi centro vital, espiritual, lo tengo en Dios. ¿Qué les pasa a los chicos de hoy en día? Pues que no creen, la mayoría, ¿no? Algunos sí, ¿no? Pero en general no. Entonces, claro, es un neguit. Es una ansiedad, porque ellos buscan satisfacer su vacío interior, ¿no? Como todos tenemos este vacío, y lo buscan satisfacer con el trabajo, y con el dinero, y con el puesto, y así nunca van a parar, ¿no? Hasta que no encuentren a Jesucristo. Esto en la comunidad, en el monasterio, se vive clarísimamente, ¿no? O sea, cuando entra un joven, al principio todos son pegas, ¿no? Esto no es el monasterio que yo quiero, esto no es así, esto no es como yo quería, esto no es. Una insatisfacción total acerca de la comunidad, acerca del horario, acerca del trabajo, acerca de la oración, acerca de la música, Y yo soy exponente clarísimo de esto, ¿eh? Pero solo superas esta crítica constante en la que estamos educados y que nosotros renovamos si empiezas a abandonarte a la providencia, a abandonarte a Dios, a fortalecerte en la confianza. Si te fortaleces la confianza, entonces ya deja de importarte tanto si este monasterio es así o asá, si es benedictino, cisterciense o no sé qué.
porque crees en Él, ¿no? Y crees que Él te ha traído aquí. Y con esto lo superas todo, todas las dificultades de la comunidad, ¿no? Un tema que no ha salido hasta ahora, pero que para mí es importantísimo en el mundo del trabajo, es el de la autoridad. Y también en la comunidad, evidentemente, de cómo se ejerce la autoridad en el trabajo, ¿no? Esto es una cosa súper complicada. Las relaciones perversas que tanto cuando te toca mandar como cuando te toca obedecer. Esto nosotros lo vivimos a diario aquí, ¿no? O sea, nuestro abad, con toda la buena intención, claro, él es un ser humano, entonces a veces usa su poder para llevar a cabo sus caprichos. Nosotros decimos sí, obedecemos, pero solo obedecemos cuando nos interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto solo puede ser curado, regenerado, restablecido en su pureza original, solo puede ser a través de la fe, a través de la confianza en Dios. Solo. ¿No? Porque si no, es un elemento perverso de opresión, de alienación. En las comunidades nuevas que se fundan, muchas veces son extremadamente horizontales, ¿no? Porque la experiencia de la autoridad ha sido tan traumática para muchos que dicen, bueno, no, pues en esta comunidad no manda nadie, ¿no? Mandamos entre todos. Bueno, aquello no va, claro, porque si no hay uno que manda, para decidir algo es un caos, ¿no? O sea, y sobre todo a nivel sacramental, si no hay alguien que represente a Cristo en la comunidad no existe. La comunidad no tiene su fundamento sobrenatural, ¿no? Yo por el tiempo estoy... Vale. Faltan 10 minutos. Bueno, entonces todavía tenemos una pregunta más. Salvo que... Giorgio. Sí, yo llevo 10 años jubilado, mejor dicho que no trabajo, pero me siento muy interpelado por lo que has dicho, porque la vida es trabajo, ¿no? O sea, el trabajo es una dimensión constitutiva de la vida y el no trabajar es un menos, y el drama del paro no es un drama solo económico, es ante todo ontológico, ¿no? La dificultad que vivo es esta necesidad de disciplina, que claro, cuando dependes de una empresa, de un ambiente, de un deber, pues se cumple, y en cambio cuando dependes de tu libre albedrío y de lo que te pica y no te pica en aquel momento, pues las derrotas son cotidianas y abundantes, ¿no? Entonces, en esto has hablado antes ha habido preguntas sobre el descanso, sobre el ocio, y para mí en ese sentido la tentación, tú has hablado también de esperar que Dios te llame, te pida, no montarte tú las actividades que crees que son las útiles. Yo estoy metido en muchas cosas, ¿no? Y satisfecho de lo que hago, ¿no? Y quiero decir, es una satisfacción y es una gracia, te diría también, ¿no? Más allá de los límites. Pero esta tentación de en un momento dado dice, pues ahora, mira, lo mando todo a paseo, me pongo, qué sé yo, a jugar a Sudoku o a mirar la televisión o a ver qué hace el tenis o a ver qué hace el fútbol y este dominio que nos tienen. Esta sería una. La segunda, uno que he vivido en toda mi vida, hoy la lectura nos recordaba que cuando habéis cumplido todo lo que tenéis que hacer, tenéis que pensar que sois siervos inútiles, cosa que naturalmente es un poco difícil, ¿no? Porque muchas veces buscamos la autosatisfacción, el ser alabados, el prestigio, el autoprestigio diría más, ¿no? Bueno, sin embargo, yo he vivido en mi experiencia y don Giussani nos lo decía, uno para obrar tiene que partir de una hipótesis positiva, ¿no? Ahora te digo, es una tensión esta entre dos polos que puede ser fecunda. Te digo cómo lo he vivido, en el sentido de que uno tiene que vivir la conciencia de que lo que es capaz de hacer no es fruto de su capacidad. Esto es lo primero, ¿no? Entonces, como testimoniado antes Luismi también, ¿no? Cuando caemos en la tentación de pensar que lo que hemos logrado nosotros. Y en cambio, si algo bueno hacemos, nos lo recordaba ayer Santa Teresita, es por gracia de Dios, ¿no? Es por el amor de Dios. Pero sin embargo yo cuando en el trabajo me tenía que afrontar los problemas que no estaba seguro de estar a la altura de intelectual y profesionalmente, ¿no? Pues uno tiene que partir de una hipótesis positiva y pensar que es capaz de hacerlo. O sea, no cabe duda de que es así, porque si no, si empiezas pensando soy un desgraciado, soy un tonto, soy un incapaz, pues esto no es humildad, entre otras cosas,
¿no? Pues no te mueves, ¿no? Y cuando tienes responsabilidades, pues tienes que saber apostar, ¿no? Yo entiendo que la solución va por el camino de una verdadera humildad, o sea, de una verdadera conciencia de que todo lo que soy me lo ha dado Dios, ¿no? Y en este sentido puedo testimoniar que en la vida no ha sido especialmente dura, pero tampoco ha sido fácil, y en cualquier caso, para mí la conciencia de que la vocación nos acompañaba al Señor y protegía a nuestra familia ha sido decisiva, al punto de en cualquier situación de incertidumbre o necesidad, estar convencido que Dios será capaz de que el cambio del dólar evolucionara favorablemente a lo que a mí podía ir bien o a mi empresa para que las cosas fueran bien, ¿no? Y de hecho ha ido bien siempre. Pero en fin, no deja de ser un polo, ¿no? Tengo que reconocer que soy un siervo inútil y al mismo tiempo partir de una hipótesis positiva. Muy bien. A ver, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo único que la hipótesis positiva pienso que no debe radicar en insistir artificialmente en darme ánimos a mí mismo y en creer, en generar una confianza un poco forzada en mis propias capacidades, ¿no? Sino que la hipótesis positiva debe estar orientada hacia Dios, en el sentido de decir, bueno, esto supera mis capacidades, pero yo creo que Dios me va a ayudar. No, yo creo que yo lo puedo hacer. Esto se vive mucho en el sacerdocio, ¿no? Yo soy un sacerdote novato, ¿no? Y entonces me pasa que confiesas a gente o a gente que viene a contarte la intimidad, la complejidad de su vida y dices, bueno, es que esto, yo aquí, ¿qué hago? O sea, es tan complejo, cada persona es un universo tan infinito, hay tantas cosas que están implicadas en nuestro interior que dices, bueno, yo no voy a pretender aquí arreglar las cosas, es imposible, pero voy a creer que el Espíritu Santo me va a inspirar una palabra, ¿no? Me va a dar algo, una herramienta para ayudar a esta persona, ¿no? Para que reciba al Señor a través mío, ¿no? La hipótesis positiva es esta, si no uno no se atrevería a confesar a nadie, ¿no? A ayudar a nadie, a dar un consejo, porque es que es tan complejo. Acerca del trabajo, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más atención le ponemos al trabajo, cuanta más entrega, cuanto más amor, cuanta más experiencia espiritual, imprimamos al trabajo, más vamos a estar liberados de la posesividad del resultado del trabajo. Cuanto más el trabajo tenga un sentido en sí mismo, más vamos a ser libres de poseer y acaparar aquello que producimos. Esto pasa mucho en la construcción de las catedrales medievales, en la construcción de este monasterio. No sabemos quiénes fueron los arquitectos. A ellos no dejaron su nombre en ningún sitio. No les importaba que dijesen esto es mío. En el Renacimiento esto ya empieza a cambiar. Ellos cuando hacían esto oraban, rezaban, sabían que era un cometido que superaba sus fuerzas y por lo tanto cuando una vez estaba realizado lo experimentaban como algo que había venido de Dios y no de ellos. Y esto es fundamental para el trabajo, ¿no? Cuanto más nos implicamos en el trabajo y cuanto más amamos nuestro trabajo, más nos desentendemos del resultado de nuestro trabajo. Esto es una cosa preciosa, ¿no? Y bonita, ¿no? Y acerca del ocio, y lo que decías, ¿no? Como la necesidad, pues cómo gestionas el ocio ahora que estás jubilado, ¿no? Bueno, pensar que el ocio es un trabajo que tú tienes como jubilado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues remito a la concepción sublime y sobrenatural del trabajo que os he intentado exponer al principio, ¿no? Nosotros vivimos y somos para amar a Dios. Tú debes organizar tu jornada para amar a Dios, para que sea alabanza de Dios. Si no puedes, una persona que está imposibilitada, que ya es mayor, que está enferma, ella puede vivir, puede transformar su vida en alabanza a través,
justamente de sus limitaciones. El Papa Juan Pablo II ofrecía una imagen viva de este misterio, ¿no? Él dirigía la institución más grande de todo el planeta desde una silla de ruedas, incapaz de hablar, con Alzheimer. Con esto él mismo había tomado la opción de representar una alabanza de Dios viva desde la absoluta inoperancia. Una institución que es gobernada por un ser así, por un ser humano completamente impedido, es una institución que solo puede ser sobrenatural, ¿no? Imaginaos una empresa gobernada por una persona así, ¿no? Por lo tanto, debes pensar que tu ocio es una misión que tú tienes también, de transformarla de alguna manera en alabanza, en donación de tu ser, en donación de tu vida a Dios y para los demás también, ¿no? Entonces, lo del horario es fundamental. Porque si tú te riges por lo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Por lo que te apetece, por lo que te pica, entonces el beneficiario de tu jornada solo eres tú. En cambio, si te sometes a un horario externo, entonces ya estás sacrificándote, ya estás dándote, ya estás entregándote. El horario es un medio de entrega. Yo lo que te aconsejo es un horario estrictísimo, es decir, cada día lo mismo a la misma hora, igual que los monjes. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que no te apetece, como tu cuerpo está acostumbrado a hacer cada día lo mismo a la misma hora, no te va a apetecer, pero tu cuerpo ya estará haciéndolo. A mí me pasa en el monasterio, ¿no? Cuando yo estudiaba la teología, pues era cada día a la misma hora. Entonces, después de comer me daba una pereza tremenda, pero mis propios pies ya iban hacia el escritorio para ponerme a trabajar, porque mi cuerpo estaba acostumbrado. Sí. Bueno, iba a preguntar lo de la celosía, ¿no? Es un ejemplo. La última vez que algunos de nosotros estuvimos aquí, nos contaste un ejemplo precioso de que habíais descubierto una piedra que estaba tanto en la iglesia como en la alcantarilla, si mi memoria no me traiciona. Sí. Y este era un ejemplo de la conciencia que el artesano había tenido, como que absolutamente todo, relación con el Señor. Pero al mismo tiempo es verdad que vivimos en el mundo y también para vosotros el tiempo es un recurso escaso y también el dinero, ¿no? Entonces, parece que es una contradicción y probablemente es una aparente contradicción. Es decir, ¿podrías ilustrarnos algo sobre esto? O sea, no entiendo bien la pregunta. La pregunta es que uno podría decir, bueno, si es algo que no se ve, lo lógico es no perder el tiempo en hacer una cosa que no se ve. Sí. Y entonces me podré dedicar a hacer otras cosas que son más prácticas, ¿no? Vale. Sí. Bueno, a ver, la anécdota es que nosotros hace unos años hicimos unas obras y descubrimos una canalización de agua fuera de la muralla que era para evacuar las aguas fecales del monasterio, ¿no? Y entonces era una canalización preciosa que tenía unos orificios de ventilación que son idénticos a las ventanas que hay en la iglesia. Es decir, la misma forma, exactamente igual, ¿no? Diminutos, las ventanas son enormes, pero aquello eran iguales, ¿no? Entonces, hacía falta, evidentemente, en una canalización de agua, hacía falta un orificio de ventilación. Pero los artesanos y los monjes que hicieron aquello, pues se dedicaron a consagrar esa canalización de agua a Dios. Y la consagraron haciéndola bella, ¿no? Y la consagraron habitando su trabajo de oración. Entonces, cuando tú trabajas teniendo conciencia de que tu trabajo es un medio de unión con Dios, no puedes trabajar de cualquier manera, es imposible trabajar mal, porque entonces estás rompiendo, digamos, tu relación con Dios, ¿no? Entonces no hay que plantearlo todo como una posibilidad. Bueno, vale, nosotros no tenemos tiempo como estamos en esta sociedad y tenemos que ganar dinero para vivir y tal, pues oye, no tenemos tiempo de pasarnos, de hacer las cosas como hacían los monjes medievales, con todo el tiempo del mundo, de hacer un orificio de ventilación que parece una ventana, ¿no? Pero en realidad no hay opción.
Es decir, cuando yo rezo, cuando yo vivo mi trabajo, cuando yo habito mi cotidiano de oración, de Dios, de búsqueda de Dios, de tensión hacia Dios, no puedo trabajar mal. Entonces, si yo estoy delante del ordenador haciendo 50.000 cosas a la vez y tal, las tendré que hacer bien. No podré ser irresponsable con mi trabajo, porque si no, no es un trabajo cristiano, no es un trabajo habitado por la oración. Entonces, la haremos bien en el grado en el que se pueda. Este monje que hizo este orificio tenía toda la semana para hacerlo tranquilamente. Vosotros no, evidentemente, ¿no? Pero el email que escribáis, la charla que tengáis, si lo hacéis con Dios en el corazón, lo haréis bien, lo tendréis que hacer bien, en el grado que sea, pero bien. ¿Contesta esto a la pregunta? Bueno, quedó con creces. Vale. Y de hecho me alegro muchísimo terminar justamente con esto, ¿no? Porque si quisiéramos hacer una síntesis muy sintética de todo el encuentro que hemos tenido hoy, lo primero que diríamos es que la vida es un trabajo, la segunda es que todo está llamado a la relación con el Señor, y la tercera, que esto condiciona el modo en el que hacemos las cosas. O sea, no es una relación etérea, sino que se plasma